Queridos amigos, testigos de Jehová y público general, un saludo muy afectuoso de mi parte a todos ustedes. Hace unas semanas subí un video que tenía que ver con la asamblea que realizó la Watchtower, una de las tres asambleas de 2017, la primera titulada No se rinda. En esta asamblea No se rinda de los días viernes, sábado y domingo, el día viernes la Watchtower de forma muy sutil pasó un video cuyo fin era introducir en ese video el asunto de 1975 para hacer creer a los de Jehová de hoy en día y al mundo en general que su desvergonzada profecía del fin del mundo para 1975 no se originó en la sociedad Watchtower, en la cúpula, en el cuerpo gobernante, sino más bien se originó en los miembros de base de la organización, echando la culpa a los miembros de la base, los publicadores, que por estar ansiosos de ver el Armagedón venir, especularon con una fecha específica, en ese caso con el año de 1975, y que la Watchtower jamás había profetizado un Armagedón para ese año de 1975. La Watchtower se lavó las manos como Pilato. Como han pasado tantos años de eso, pretende desligarse de esa responsabilidad porque no quiere enfrentar su propia responsabilidad, su propia culpa de esa fecha, que fue un desliz de la Watchtower, particularmente en la persona del señor Fred Franz, que fue el cuarto presidente de la sociedad Watchtower. Él fue el responsable de fijar esa fecha del Armagedón. Existen múltiples evidencias en la literatura y libros de la Watchtower de la época que la Watchtower sí aseguró que el fin del mundo vendría para 1975. Inclusive en un ministerio del reino, después, cuando ya antes, en 1975, en el Ministerio del Reino de 1975, la Watchtower dijo claramente, o fue en 1974, una de esos dos años, cuando se acercaba al año 1975, publicó un comentario en el Ministerio del Reino diciendo que se oyen noticias de testigos de Jehová que están vendiendo sus casas, deshaciéndose de sus bienes para dedicarse el poco tiempo que queda para la predicación, para salvar a la mayor cantidad de gente posible, en vista que el año 1975 estaba ya a la vuelta de la esquina. La Watchtower dijo que esa era la mejor forma de accionar por el corto tiempo que faltaba para Armagedón, es decir, el de vender sus casas para vivir el producto de ella por el corto tiempo que faltaba para el fin del mundo, para el otoño de 1975, y que esa era justamente la mejor forma de proceder por el corto tiempo que quedaba, como digo, el de vender sus casas, que los miembros estén vendiendo sus casas, y que esa era la mejor forma de actuar, en vista que ya no valía la pena nada de las cosas terrenales, más bien dedicarse a anunciar el Armagedón y salvar a más personas posibles. Muchos de Jehová pues abandonaron sus trabajos, vendieron sus casas para vivir del producto de la venta de la casa por el corto tiempo que faltaba, y la Watchtower publicó en el Ministerio del Reino de 1974, si mal no me equivoco, afirmando que era la mejor forma de proceder por parte de los de Jehová y de vender sus casas para dedicarse a la obra. Con el paso del tiempo, la Watchtower
en vez de actuar con hombría, con valentía, como hombres y no como señoritas, este cuerpo gobernante, en vez de asumir su responsabilidad de su desliz, de su engaño, trató de despercudirse de ese problema, echando la culpa de esta fecha a los miembros de la base de la Watchtower, de los publicadores, de los hombres que están en la base de la pirámide de la organización, que son los que salen al servicio a predicar, los publicadores, y que los hermanitos, porque estaban ansiosos de ver el Armagedón, especularon con esa fecha porque querían ver ya el Armagedón venir, y que la Watchtower no tenía nada que ver con esa fecha, que jamás anunciaron nada con respecto a ese año. Esa es una falsedad grotesca, una mentira grotesca de una organización que no enfrenta su responsabilidad y echa la culpa a otros de su desliz. La Watchtower en este video de 2017 actúa o actuó como actuó el rey Saúl, que echó la culpa de sus fallas a terceras personas y no quiso asumir su propia responsabilidad de haber desobedecido a Jehová cuando le ordenó hacer una cosa y hizo otra, justificando su falta de obediencia a Jehová, echando la culpa a sus soldados que querían llevarse los semovientes, los animales que estaban vivos para su consumo y ciertas cosas útiles del pueblo vencido, que habían destruido, y no obedecieron de quemar todo y matar todo animal viviente, y se llevaron cosas a Jerusalén. Y eso el rey Saúl no quiso reconocer su desobediencia a Dios, que le había ordenado que no trajera nada del pueblo enemigo, todo lo destruyera, y no hizo caso, y en vez de asumir su responsabilidad humildemente, decir perdón Dios que fui débil ante la petición de mis ejércitos que querían llevarse cosas para su propio consumo, en vez de asumir su responsabilidad le echó la culpa a sus soldados porque tenía miedo que se molestaran con él. Mostró cobardía. En vez de pedir perdón a Dios por su desobediencia a Dios, le echó la culpa a los soldados. Mostró orgullo y no quiso asumir su responsabilidad. Igual ocurrió con Adán y Eva. Cada uno individualmente echó la culpa a terceras personas y no asumieron su responsabilidad de haber comido del fruto prohibido. No pidieron perdón a Dios diciendo nosotros fallamos, fue nuestra propia responsabilidad. Cada uno le echó la culpa al otro, es decir, Adán le echó la culpa a Eva, diciendo a Dios que la mujer que le había puesto le había hecho comer el fruto, como si Dios fuera culpable de eso, porque le puso una mujer que lo tentó y lo hizo comer de ese fruto pensando que se iba a hacer como Dios, en vez de asumir su responsabilidad. Y la mujer a la vez le echó la culpa a la serpiente que le había engañado a ella. Ninguno de los dos mostró humildad y arrepentimiento sincero de su error, y la Watchtower ha publicado artículos de eso, que uno debe actuar no como el rey Saúl, no como Adán y Eva, que no asumieron su responsabilidad, sus culpas por sus fallas, por sus pecados, y más bien optaron por echar la culpa a otros para deslingarse de la responsabilidad y lavarse las manos. Y la Watchtower ha explicado muchas veces que esa cobardía a Dios no le agrada, el hecho de que uno no asuma su propia responsabilidad de sus errores y esté echando la culpa a terceras personas para librarse de su responsabilidad. Y siempre ha exhortado a ser hombrecitos y no ser cobardes, actuar como mariquitas, escondiéndose a través de excusas inaceptables, echando la culpa a terceros de sus propias fallas. Y eso es lo que ha hecho la Watchtower en el 2017, al reiterar lo que ya antes había dicho, que fueron los miembros de base que especularon con esa fecha, y que ellos jamás dijeron nada de eso, cuando hay abundante literatura de los años 60 y 70
atalayas, despertares, libro de la Watchtower, sí afirmaba que los 6.000 años de historia humana culminarían en 1975, y eso traería el Armagedón, porque tendría que traerse el milenio que empezaría en el otoño de 1975 y culminaría en el otoño de 1975, y de eso hay abundante literatura, queridos amigos, tanto en revistas Despertar como la del 8 de abril de 1969, como en el libro titulado Vida Eterna en Libertad de los Hijos de Dios. En el mismo libro de 1968, este librito azul de estudio titulado La verdad que lleva vida eterna, también ahí la sociedad Watchtower, cuando estaba como presidente el señor Fred Franz en esa época, en la primera edición de 1968 de este librito azul titulado La verdad que lleva vida eterna, la Watchtower toca el tema de 1975 y da una serie de argumentos apoyando esa fecha como una fecha muy importante en la humanidad. Yo quisiera a continuación poner el video que la Watchtower pasó en esta primera asamblea, que titulada No se rinda, la del día viernes, donde pone este video e introduce en forma muy asolapada la idea, afirmando la idea de 1975, lo que había ocurrido en 1975 en la ciudad Watchtower, sobre una supuesta fecha de fin del mundo para esa fecha, y la Watchtower se deslinda de toda responsabilidad, echando la culpa a sus miembros de base de que ellos, por su anhelo de ver a Armagedón, especularon con esa fecha, y que eso debió servir a ellos como lección para no adelantarse a fechas específicas, puesto que el día y la hora solamente lo sabe Jehová Dios. Y así culmina el video, echando la culpa a los miembros de forma cobarde, como mariquitas por parte del cuerpo gobernante que planeó, ha sido responsable de poner este video falso que tergiversa la realidad de los hechos, amigos. Veamos, recordemos este video para luego terminar con con una conclusión que voy a dar para demostrar que la Watchtower sí fijó la fecha de fin del mundo para 1975. Veamos este video y luego le diré dónde se halla una de las evidencias de tantas de que la Watchtower sí fijó la fecha de fin para 1975. Veamos pues este video de la asamblea de 2017 titulada No se rinda, del día viernes, que fue la primera asamblea. ¿Cómo fue en la escuela de precursores? Fue genial. El hermano Daniels fue el instructor principal. Es increíble. Es un buen maestro. Noah, ¿qué tal fue estar en la escuela con tu abuelo? Fue una maravilla, sin duda. No puedo creer que este sistema haya durado tanto. Nunca pensé que llegaría a ser abuelo. Pero abuelo, ¿cómo te iba cuando tenías mi edad? Bueno, cuando tenía tu edad, acababa de ser padre. En aquel entonces yo ya sabía que tu madre sería una artista. ¡Qué buenos tiempos! Pero unos años después, tu abuela enfermó gravemente. Hola, amor. En ese momento no lo sabíamos, pero ella no iba a mejorar. Ver cómo tu mejor amiga se va muriendo poco a poco te destroza por dentro. Con la ayuda de Jehová y el apoyo de los hermanos, pudimos salir adelante. Aprendimos a confiar en Jehová como nunca antes.
Eso nos ayudó cuando, años más tarde, nos enfrentamos a otra prueba. Y es que en aquella época, algunos creían saber la fecha en que vendría el fin de este sistema. Algunos llegaron hasta el punto de vender su casa y dejar su empleo. Reconozco que yo también pensaba que el fin llegaría en ese entonces. Pero algo no me cuadraba. Las reuniones y lo que analizaba en mi estudio personal me recordaban lo que dijo Jesús: nadie sabe ni el día ni la hora. Yo me había dedicado a Jehová, no a una fecha. Cuando pasó ese año, muchos de los que se habían creado falsas expectativas corrigieron su punto de vista y permanecieron en la verdad. No nos fuimos, no nos rendimos. Confiamos en Jehová. Cuando ahora veo a los mayores, no veo solo sus canas, veo ejemplos vivos de aguante. Wow, abuelo, no sabía que tuviste que aguantar todo eso. Pudimos porque Jehová nos ayudó. Scott, tú también fuiste a la escuela hace poco, ¿no? Sí, el año pasado. ¿Qué instructores tuviste? Al hermano Smith y al hermano Harris. Bueno, amigos, ahora voy a proceder a ustedes a sacar un ejemplo de una revista donde la Watchtower tocaba el asunto de 1975. Le preparó para ustedes, sobre todo los de Jehová, para probar con documentación de que la Watchtower es una religión mentirosa, es falsa, que afirma mentiras y se comporta al igual que el rey Saúl, al igual que Adán y Eva, echando la culpa a terceros de sus propios errores. Yo quisiera invitarlos a ver la siguiente revista de hace casi 50 años atrás, casi medio siglo, esta de revista Despertar, del 8 de abril de 1969, que a continuación muestro, y que prueba fehacientemente que la idea de un fin del mundo a partir de 1975 emergió, nació de la misma sociedad Watchtower y no de los miembros, queridos amigos. Y esto demuestra que esta religión es ultra falsa, que no se la puede creer nada. Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, a continuación pueden ver ustedes claramente en sus pantallas la revista Despertar de fecha 8 de abril de 1969, publicada hace casi 50 años atrás por la sociedad anónima Watchtower de los Testigos de Jehová. En 1969, la sociedad Watchtower llevaba 3 años, desde 1966, publicitando el Armagedón para 1975. En la página 13 de esta revista la sociedad Watchtower publicó un artículo titulado ¿Qué traerán los años 1970? En este artículo la sociedad Watchtower explicó cuáles eran sus argumentos que apoyaban su firme creencia de un inminente Armagedón para 1975 luego de la culminación de los 6.000 años de la historia humana para ese año y el comienzo del milenio del séptimo día de la creación de Dios para el otoño de 1975 hasta el otoño de 2975. Y se lee como sigue, presten mucha atención. El hecho de que ya han pasado 54 años del período que se llama los últimos días es sumamente significativo. Significa que solo unos cuantos años, a lo más, quedan antes de que Dios destruya el corrompido sistema de cosas que domina la tierra. ¿Cómo podemos estar tan seguros de esto? Una manera es notando lo que dijo Jesús cuando dio su gran profecía en cuanto a los últimos días. Después de alistar los muchos sucesos que marcarían este periodo, también declaró: en verdad les digo que de ningún modo pasará esta generación hasta que sucedan todas estas cosas. Mateo 24:34. Jesús obviamente hablaba en cuanto a los que tuviesen suficiente edad para presenciar con entendimiento lo que aconteció al comenzar los últimos días. Jesús dijo que algunas de aquellas personas que estuvieran vivas al aparecer la señal de los últimos días, todavía estarían vivas cuando Dios le pusiera fin a este sistema.
Aunque supongamos que jovencitos de 15 años de edad tuviesen suficiente percepción para comprender la importancia de lo que sucedió en 1914, esto todavía haría al más joven de esta generación de unos 70 años de edad en la actualidad. De modo que la gran mayoría de la generación a la que Jesús se refirió ya ha muerto. Los que quedan se están acercando a la vejez. Y recuerde, Jesús dijo que el fin de este mundo inicuo vendría antes de que esta generación muriera. Esto indica que los años que quedan antes de que venga el fin no pueden ser muchos. 6000 años están por terminar. Hay otra manera que ayuda a confirmar el hecho de que vivimos en los pocos años finales de este tiempo del fin. Daniel 12:9. La Biblia muestra que nos estamos acercando al fin de 6000 años completos de historia humana. ¿Qué significa esto? Cuando Dios dio sus leyes al Israel antiguo, una de esas leyes envolvía el mantener santo el día sábado. En el séptimo día de la semana no se habría de hacer ningún trabajo. La gente habría de descansar de todo su trabajo afanoso. Éxodo 20:8-11. La Biblia dice que la ley tiene una sombra de las buenas cosas por venir. Hebreos 10:1. Revelación, capítulo 20, versículo 6, muestra que el reino celestial de Dios regirá sobre la tierra por 1000 años después del fin de este sistema de cosas. Ese milenio traerá un descanso semejante a sábado a la tierra y a todos los que entonces la habiten. Por consiguiente, los primeros 6000 años desde la creación del hombre podrían asemejarse a los primeros 6 días de la semana del antiguo Israel. El séptimo período de 1000 años se podría asemejar al día séptimo, el sábado, de esa semana. 2 de Pedro 3:8. Cuán apropiado sería el que Dios, siguiendo este modelo, acabara con la miseria del hombre después de 6000 años de régimen humano e hiciera que la siguiera. Su glorioso régimen del reino por 1000 años. Los cristianos han orado por este reino durante siglos. Mateo 6:10. ¿Cuándo terminan los 6000 años? ¿Cómo se puede determinar cuándo terminarán 6000 años de historia humana? Según cronología bíblica confiable, Adán y Eva fueron creados en 4026 a de la era cristiana. Del otoño de 4026 AEC al año 1 AEC. 4025 años. Año 1 AEC al año 1 EC. Un año. Año 1 EC al año de 1969 EC. 1968 años. Total hasta el otoño de 1969. 5994 años. Según esto faltarían solo 6 años más desde el otoño de este año de 1969 para completar 6000 años cabales de historia humana. Ese período de 6 años evidentemente terminará en el otoño de 1975. ¿Significa esto que la evidencia ya dada positivamente señala a 1975 como el tiempo para el fin completo de este sistema de cosas? Puesto que la Biblia no declara específicamente esto, ningún hombre puede decirlo. Sin embargo, de esto podemos estar seguros. En la década que se inicie en 1970, ciertamente se verán los tiempos más críticos que la humanidad jamás haya conocido. La deterioración de las relaciones humanas dentro de las familias, comunidades, ciudades y naciones, y entre las naciones empeorará, no mejorará. 2 Timoteo 3:13. Si en la década de los 1970 aconteciese la intervención de Jehová Dios para ponerle fin a un mundo corrompido que se desliza hacia la desintegración final, eso ciertamente no debería sorprendernos. Si usted cree que esto es pintar el cuadro muy oscuro, considere qué advertencias los hechos escuetos han obligado a expresar aún a hombres de este mundo. Ellos perciben que se acerca el desastre, pero, no teniendo la guía de la Biblia, no saben qué hacer en cuanto a ello. Es por eso que US News y World Report del 10 de junio de 1968 dijo: lo que se está desarrollando, como lo ven muchos expertos, es una era de confusión y dudas diferente a cualquier cosa que se haya experimentado. Concerniente a la inestabilidad política, el exsecretario de Estado de los Estados Unidos, Dean Acheson, dijo en 1960. Sé suficiente de lo que está pasando para asegurarles que, 15 años desde hoy, o, para 1975, este mundo va a ser demasiado peligroso para vivir en él.
y de la lucha entre el comunismo y el capitalismo, Intelligence Digest de agosto de 1967 dijo: los hechos muestran que las fuerzas de la lucha mundial se están agrupando para un encuentro decisivo. En todas partes las monedas nacionales están en dificultad. Alfred Schaeffer, presidente de la Unión Bank de Suiza, dijo en 1968. En todas partes se ve falta de firmeza. El tiempo se está acabando. Algo desagradable podría suceder a cualquier hora. Ciudades grandes se encuentran en tan grave situación que los esfuerzos por arreglarla han resultado desesperanzadamente insuficientes. El aire, el agua y el terreno están siendo contaminados hasta el punto de saturación. El transporte en muchas naciones es un gran destructor de vidas, y la congestión del tránsito a menudo paraliza a ciudades principales por horas. Las escuelas y las universidades se encuentran en un dilema tocante a mantener el orden. El número de adictos a las drogas y la inmoralidad han alcanzado extremos nunca imaginados. El hacer cumplir la ley se hace sumamente difícil, y a menudo se ve al público mostrando apatía a la corrupción y hasta mostrándole animosidad violenta a la policía. Tampoco pueden los sistemas religiosos de la cristiandad detener la marea, porque ellos también se encuentran en una condición cada vez más caótica. Un despacho de la prensa asociada del 24 de noviembre de 1967 informó: la teología cristiana hoy se encuentra en situación caótica, según lo reconocen muchos de sus expertos. Hoy, estamos al fin de una era teológica, y los sistemas teológicos antiguos están en desordenada ruina, dice el reverendo James L. McCord, presidente del Seminario Teológico de Princeton. Uno de los mayores problemas, que no puede resolver el hombre, es la venidera escasez de alimento debido a la explosión demográfica. En el libro Famine en 1975, los expertos sobre alimentación, W.I.P. Paddock declaran: para 1975 el mundo se enfrentará a un desastre de magnitud sin precedente. Hambres, mayores que cualquiera de la historia, asolarán a las naciones subdesarrolladas. Pronostico una fecha específica, 1975, cuando la nueva crisis estará sobre nosotros en toda su aterradora importancia. Para 1975 el desorden civil, la anarquía, las dictaduras militares, la inflación desenfrenada, las interrupciones en la transportación y la inquietud caótica serán lo corriente en muchas de las naciones hambreadas. Y el Republic de Arizona dijo el 2 de junio de 1968 que el profesor R. L. Bronner, de Nueva York, predijo que, en los primeros años de la década de los 1970, acontecerá la mayor catástrofe que haya conocido el mundo cuando la población deje atrás el abastecimiento de alimento disponible. Bueno, queridos amigos, después de haber mostrado esta despertar del 8 de abril de 1969, no queda pues duda que la Watchtower sí tenía expectativa para lo que ocurriría en la década de los años 70, 1970. Tenía esa expectativa de lo que iba a ocurrir y lo que llevaría los años 70, y hemos visto cómo la Watchtower explica claramente, pone sus argumentos y explicaciones para sostener esa fecha de 1975. Detrás de todo esto estaba el señor Frederick Franz, no se olviden, que era el teólogo iluminado de la Watchtower. Él era el oráculo, él era el que se comunicaba con Jesucristo en su dormitorio, en su sola persona, como el único esclavo fiel y discreto. Él. Por eso cuando no ocurrió nada en 1975, no le echaron la culpa a ningún cuerpo gobernante de eso. Le echaron la culpa a una persona en particular, y una sola fue, al señor Frederick Franz, cuarto presidente de la Watchtower, que fue el responsable de inventar esa fecha en base a una cronología bíblica, una cronología histórica que preparó él mismo de acuerdo a su criterio, que supuestamente lo llevaba a la culminación de los 6.000 años de la historia humana y el Armagedón y el inicio del milenio para el otoño de 1975. Existen también múltiples discursos que él dio tocando ese asunto de 1975, inclusive he subido un video donde se ve al señor Fred Franz en enero de 1975 en San Diego, California,
en Los Ángeles, California, dar un discurso en una asamblea de esa oportunidad, la asamblea de distrito, tocando el tema del fin del mundo para 1975. Y lo dice claramente, mencionando la fecha para el otoño o el 5 de septiembre de 1975. Y ya la pueden revisar ustedes, ese video titulado El discurso más infame ocultado por la Watchtower, algo así se titula el video. Y ahí se ve y se escucha la voz del señor Fred Frantz anunciando la mejor para 1975, sin lugar a dudas, con su propia voz grabada en esos años, hace casi 40 años atrás, en 1975. So you see, we haven't got much left to this year 1975. It's going to end at sundown of September the 5th. And that immediately after September the 5th, why, the millennial kingdom of the Lord Jesus Christ must begin in order to fulfill the final 1,000 years of God's great seventh creative day. And they're expecting the great tribulation to occur and the destruction of Babylon the Great and the annihilation of all the political systems of this world, and then the binding of Satan and his demons and their abyssing to occur before this year is ended, this year 1975. And immediately thereafter, the 1,000-year reign of the Lord Jesus Christ to begin. If we'll go to this red book here, Everlasting Life in Freedom of the Sons of God, and we turn to page 31 through 35, we find there a chart, which is headed Chart of Significant Events in from the creation of man to the year 7,000 Anno Mundi. 7,000 from the creation of man. 1,000 years from now. And what does it say regarding that? The end of the 7,000-year day of human existence in the early autumn. Now that's all it says about 1975. And that's all we can say to John Dart, the religious editor of the Los Angeles Times, or anybody else out there in the world who wants to know what we have published regarding this critical year. We know it's a critical year. We know we're near something. But where are they?
Espero pues, queridos amigos, que este video que acabo de subir haya sido un video bastante convincente para probar que la organización de la Watchtower y su cuerpo gobernante son unos mentirosos, engañadores, que no asumen su responsabilidad y se comportan como el rey Saúl y como Adán y Eva, cosa que a Jehová Dios no agrada. Por eso los castigó, porque ellos no asumieron su responsabilidad, fueron orgullosos y sobre ellos de no pedir perdón por sus propios errores, mostrando ese orgullo que los llevó a ser castigados por Dios y destruidos, en realidad, muertos por Dios, ¿no? La Watchtower también, seguramente, ante la vista de Dios, está en la misma situación del rey Saúl y de Adán y Eva, por su cobardía, por no haber asumido su responsabilidad, por haber echado la culpa a sus miembros, porque eso es levantar falso testimonio. No solamente es cobardía y falta de aceptación de sus propios errores, es falta de humildad, falta falta de un espíritu de contrición por el error cometido, por haber engañado a la gente con una fecha falsa. Eso es peor todavía, y menos en un cuerpo gobernante que se supone que tiene responsabilidad de la organización de Jehová. Entonces, queridos amigos, espero pues que este video que he subido, también testigo de Jehová que me está escuchando, se dé cuenta que la Watchtower lo ha engañado en ese video que se puso en la asamblea No Se Rinda de 2017, la primera asamblea, y el discurso del día viernes. Esto es una prueba irrefutable para que usted se salga de esta organización falsa y mentirosa. Les agradezco mucho por su atención y será hasta la próxima.